La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas, pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Cuando creemos que la filosofía ya no tiene nada para ofrecer tras milenios de explotar los mismos conceptos, llega Donna Haraway. Frente a este mundo devastado, nos invita a explorar un pensamiento promiscuo y, sobre todo, a no perder el sentido del humor. Conocemos a Haraway principalmente a partir de su Manifiesto Cyborg, que es un ensayo de 1985. ¿Qué le permite pensar esa figura del cyborg? Le permite pensar un montón de cosas e intervenir en un montón de debates. Sobre todo, vos decís, es un ensayo de 1985, en un sentido muy profético, porque ahora no nos resulta tan raro pensar que tenemos prótesis que vivimos con artefactos que ya directamente incluso podemos ingerir, ¿no? Como ciertas tecnologías nos proponen. Pero en ese momento a ella lo que le permitía pensar era cómo superar cierta tecnofobia del feminismo y de los pensamientos progresistas hacia mediados de los 80. Pensemos que en esa época todo el avance feminista y de los derechos civiles se había obstaculizado con Reagan. Eran los estertores de la carrera espacial. Y de alguna manera ella sentía que el pensamiento crítico que quería cambiar el mundo continuaba reponiendo ciertos dualismos. Por ejemplo, entre animal y humano, entre artefacto y cuerpo orgánico. Entonces el cyborg, que es un acrónimo de Cybernetic Organism, es decir, es una especie de entidad que tiene elementos orgánicos y tecnológicos, si es que podemos seguir haciendo esta división. Era una figura muy provocativa, porque a las feministas no les gustaba, a las socialistas no les gustaba. Es decir, en ese momento, de hecho, el imaginario de la ciencia ficción era muy masculino. Entonces ella eligió una figura especialmente provocadora. Ahora, ¿qué le interesaba a ella? Le interesaba dar cuenta de una serie de transformaciones de la ciencia y la tecnología, o como podemos llamar tecnociencia durante el siglo XX, que toma una densidad muy grande y que viene enlazada al complejo militar industrial. Pensemos en las bombas atómicas, pensemos en la carrera espacial. Y lo que ella quiere proponer es un pensamiento ni tecnófobo ni tecnófilo. Es decir, ella dice, no podemos renunciar o pensar simplemente que estas tecnologías son únicamente opresivas o no dar la batalla, sino que necesitamos poder pensar por fuera de estos dualismos, porque justamente todas estas transformaciones van a afectar al feminismo, van a afectar cómo trabajamos, van a afectar cómo se configuran las familias y van a afectar también qué tipos de mundos podemos imaginar, porque también es una época de mucha producción de ciencia ficción feminista, que es algo que a ella también le interesa. Desde sus orígenes, la filosofía occidental se asienta sobre ciertos dualismos muy rígidos, como el de materia y forma, bueno-malo, hombre-mujer, falso-verdadero. ¿Qué alternativas ofrece Haraway a esta estructura? Es una gran pregunta. Yo creo que un poco son muchísimas las alternativas y una podría decir que los 40 años de obra, más de 40 años de obra de Haraway, justamente no solo son una crítica de esos dualismos, especialmente al dualismo entre naturaleza y cultura, o podemos decir también naturaleza y tecnología, sociedad, política, sino que también son una suerte de repertorio de figuras alternativas que van respondiendo distintas preguntas en distintos momentos. Hablamos ya del cyborg, que es, por ejemplo, una alternativa para pensar a mediados de los 80, ese momento en particular. Pero si pensamos en términos de dualismo, y en la última producción, la figura de la naturocultura es una figura central donde lo que vemos es una implosión de categorías, es decir, una especie de colapso interno de las categorías. Hay muchas figuras que responden a distintas problemáticas específicas, porque ella también trabajó, por ejemplo, con el dualismo entre sexo y género, entre animal y humano, etcétera, etcétera. Pero hay una que me parece particularmente interesante, que es la del compost. Yo creo que la visión ecológica y profundamente histórica, profundamente situada de Haraway, nos permite no solo entender cómo esos dualismos estructuran y están jerarquizados y siempre lo que se marca como natural es sobre lo cual se puede extraer valor
sobre lo cual se inscribe la cultura, o aquel sexo sobre el cual se inscribe el género, etcétera, etcétera, sino que también nos permite imaginar otras formas. Entonces, en vez de humanidades, habla de humosidades, y traía la figura del compost porque me parece particularmente interesante, porque ¿quién hace el compost? Una puede hacer compost, pero el compost se hace, ¿no? Y participan, es una especie de ensamble de especies y no especies, de bacterias, de hongos y demás. Y además es una figura poderosa, no solo en términos optimistas, si una quiere, ¿no? Para recrear este mundo en ruinas, sino que también puede ser una figura pesimista. Yo lo pienso como, ¿qué podría dejar la humanidad como legado a este planeta? Bueno, quizá compost, a fin de cuentas. El sentido común adoptó la idea de que la competencia es lo que explica la relación entre las especies, e incluso la traslada también a la hora de explicar la relación entre los individuos de la especie humana, ¿no? Para explicar la competencia entre los hombres y también la imposición del más fuerte. ¿Qué alternativa ofrece Haraway? Sí, en efecto. Aparece la idea de simbiosis, la de simbiogénesis. Estas ideas no son producto de Haraway, tampoco son producto de donde ella las toma directamente, que es Lynn Margulis, sino que son ideas que estaban en la biología desde antes. Pero menciono a Lynn Margulis porque es una bióloga evolutiva muy importante, que en su momento fue muy denostada justamente por criticar uno de los núcleos conceptuales fundamentales de la síntesis moderna de la evolución, que es la idea de competencia, ¿no? Y supremacía del más fuerte, este tipo de cosas. Margulis se dedicaba a unos seres no tan glamurosos, que son las bacterias y los organismos unicelulares, y además denunciaba un sesgo zoobotánico en la teoría evolutiva, es decir, decía, la gente que está pensando en la evolución está pensando en vegetales y principalmente en animales. Ella, que trabajaba con bacterias, veía que, por ejemplo, las bacterias no conforman especies, incluso entre quienes sí formamos especies, como los y las Homo sapiens, en nuestro caso, no podemos pensarnos como especies separadas, sino caemos en esto que ella llama el excepcionalismo humano, es decir, la idea de que hay una especie determinada que es el motor de la historia, que es el actor de la historia, que sería el humano, que es una concepción creacionista, ¿no? Y en lugar de eso, quiere pensar cómo nos constituimos los distintos vivientes unos a otros en una larga historia biológica. Hay una frase para mí muy, muy significativa de Anna Tsing, que es una colega de Haraway, que dice: el trigo domesticó al ser humano. Y me parece que es bastante interesante porque nos muestra que las historias de domesticación, que en general fueron contadas como historias de seres humanos que domestican animales, bueno, deberían ser contadas más bien como una especie de juego de especies compañeras, según Haraway. ¿Y qué lugar ocupa la ciencia ficción en su obra? Yo diría que hay 3 lugares o 3 aspectos fundamentales en la obra de Haraway que podemos ubicar. En primer lugar, es un insumo, es decir, ella lee mucha ciencia ficción, leía desde los 70 con su colega Nancy Hartsock. Ella cuenta que leían ciencia ficción por doquier en ese momento, y se incorporan en su obra. Una va a encontrar que se refiere a Octavia Butler, que se refiere a Ursula Le Guin, que se refiere a Joanna Russ. Es decir, la ciencia ficción específicamente feminista y antirracista tiene lugar como un insumo no solo literario, sino teórico, porque a ella le parece interesante justamente lo que propone el género, que si bien fue concebido, diríamos, por mujeres, podemos pensar en Cavendish, podemos pensar en Mary Shelley, la gran escritora de Frankenstein, hija de Wollstonecraft, terminó configurándose como un canon masculino muy fuerte a lo largo del siglo XX, la ciencia ficción. Sin embargo, en los 60, los 70 hay una gran exploración de ciencia ficción feminista y ella recupera mucho de eso. Pero además podríamos decir que la ciencia ficción es una manera de leer y es una manera de escribir en su obra. Es una manera de leer la ciencia, es decir, es leer la ciencia como ficción, leer aquellos aspectos metafóricos, literarios, narrativos, figurativos de la ciencia que muchas veces se intentan ocultar o como que las producciones científicas se hacen las sonsas o las neutrales. Es también leerlas como historias, ¿no? Situarlas, darles contingencia. Y por otro lado, una forma de escribir, porque ella nos invita a imaginar, nos invita a crear nuevas figuras.
ella dice, no hay producción de conocimiento sin producción figurativa, no hay producción de conocimiento sin metáforas que estén a la base de eso. Deberíamos poder encontrar mejores metáforas y bueno, todas estas figuras de las que hablábamos, como el cyborg, como las especies compañeras, justamente son ejemplos de la ciencia ficción como modo de escritura. ¿Cuál te parece que es el aporte más relevante de Haraway en la filosofía? El amor por la complejidad. El amor por la complejidad, la capacidad de imaginar y yo diría que también el espíritu antirreduccionista y el deseo de establecer conexiones. Hay una frase en Manifiesto para Cyborgs que ella dice, bueno, con la tecnología, con la ciencia, con todo esto que estamos viviendo, a veces las contradicciones nos hacen pensar como que estamos agarradas de una viga de un lado y del otro, ¿no? Y dice, bueno, quizás es tiempo de ir cambiando de metáforas, ¿no? Entonces, ella acepta el carácter contradictorio, contaminado de nuestras posiciones, pero siempre nos va a invitar a posicionarnos porque siempre estamos posicionadas. En todo caso, es el grado de conciencia o el grado de compromiso lo que cambia. Y además nos invita a imaginar, que también eso tiene que ver con la ciencia ficción, ¿no? Nos invita a imaginar otros mundos posibles, otras temporalidades posibles, donde todo no se resuelva por buenos y malos, donde las historias puedan ser complejas, puedan ser múltiples. Y la verdad que en otro momento las propuestas de Haraway eran más resistidas, más difíciles de leer, pero creo que hoy en día, con todo lo que sabemos, con los avances de la biología, con la importancia de la interdisciplinaridad, Haraway nos resulta un insumo que puede ser sumamente rico y que continúa siendo rico para la filosofía y en general para todo pensamiento crítico. El pensamiento de Haraway desborda vástagos híbridos, cuyas facciones no son fácilmente reconocibles. Biología, tecnología, ficción científica y feminismo se conjugan en una nueva gramática, un compost nutricio para abonar la tierra yerma de la filosofía.